Cuando el bosque se encuentra casi en silencio, escuchamos a lo lejos el fuego crispar y risas macabras perdidas en la oscuridad. Las brujas llegan a su aquelarre llamadas por su gran líder, la Cabra Negra. Te invitamos a este aquelarre a que conozcas de aquello que alguna vez fue prohibido y hoy la cabra trae para ti. Artes ocultas, esoterismo, magia, leyendas, astrología, cábala y mucho más. Liberemos a la Cabra Negra y escuchemos su sabiduría. Hola, ¿qué tal? Muy buenas lunas. Sean bienvenidos a esta emisión número 1 del podcast de terror más macabro creado hasta ahora, La Cabra Negra. Hola, ¿qué tal? Muy buenas lunas tengan seguidores de La Cabra Negra. Bienvenidos a este podcast que iniciamos con este tema. Este es nuestro programa número 1. Empezamos este proyecto, este nuevo programa, a manera de podcast, a manera de hacerlo un tanto menos formal que el programa de investigación de la Sociedad de la Medianoche. Vamos a sacar una serie de podcasts que tengan menos duración y que sean no tan formales como la Sociedad de la Medianoche, sino que sea más bien algo platicado. Y esta idea surge a partir de una conferencia que di hace poco en la Expo Arcano. Di una conferencia y se me hizo pues un tanto interesante el manejar ahora un programa que fuera no tan, como les digo, no tan formal como la Sociedad de la Medianoche, no tan leído, no tan documentado, sin embargo sí ampliamente documentado, con bases muy sólidas, y un programa en el que trataremos de develar muchas de las artes oscuras, muchas de las ciencias ocultas de aquellos saberes que pues han permanecido o que permanecieron durante mucho tiempo ocultos. El formato de este programa pues es a manera de podcast. Este es nuestro programa número 1, nuestro lanzamiento, y el programa del día de hoy, o más bien este podcast, tratará acerca de magia mexicana, aprovechando que de ese fue el tema del que dimos la conferencia. Bueno, pues para mucha gente que no pudo asistir o que no pudo acompañarnos a la conferencia o que no ha podido ver el video en el canal de YouTube, bueno, pues presentamos este podcast de magia mexicana. Y bueno, pues sean todos muy bienvenidos a este aquelarre donde la Cabra Negra saciará sus conocimientos, o más bien saciará esa inquietud de conocimiento que tienen. Hoy vamos a hablar acerca de magia mexicana y, como les digo, pues es no tan formal, más bien planeo que sea algo un tanto pues más versátil, más platicado, más digerible, y pues que no sea tan pesado como los programas de investigación que hacemos, que tienen pues una duración de 4 horas aproximadamente. Hablando de magia mexicana, para poder entender el concepto de magia mexicana, pues primero tendremos que entender los conceptos básicos, ¿no? Y dentro de ellos, pues primero tendremos que entender cuál es el origen divino de la magia, o cuál es el origen del pensamiento mágico en la humanidad. Bueno, pues la magia surge, como es sabido, ¿no? Como se ha llegado a conocer, la magia surge de la necesidad del ser humano de entender todo aquello que no tiene explicación para él, y que además pues no tiene, el ser humano no tiene el control sobre estos fenómenos, sobre estas situaciones. Hay un documental, lo pueden ver en YouTube de manera gratuita, que se llama Hexen, que es la historia de la brujería. Ahí nos hablan un poquito acerca, los primeros minutos del documental nos hablan acerca de esto del pensamiento mágico, ¿no? El pensamiento mágico, aunque nosotros vamos a hablar de magia mexicana, el pensamiento mágico no surge en México o en nuestro continente, sino que surge en todo el mundo. En la antigüedad los egipcios creían que las estrellas eran focos o linternas de fuego que estaban suspendidas por pesadas cadenas de una estructura metálica que se entretejía en las puntas de las montañas, y pues que estaban tan elevados que no podíamos verlos, ¿no?
Entonces, muchas de las situaciones o de los fenómenos sobrenaturales o de los fenómenos naturales que acontecían en la antigüedad pues no tenían explicación. Sin embargo, el hombre pues necesitaba poderse valer de algo para poder tener el control sobre esas situaciones, y además poder no solamente controlarlas, sino explicárselas y de alguna manera poder utilizarlas para su propio beneficio, ¿no? Entonces es así que empieza a crecer el pensamiento mágico en todo el mundo. Los griegos, por ejemplo, tenían esta idea de que todas las cosas que ocurrían, todas las catástrofes y todas las bienaventuranzas también, pues eran concedidas por seres divinos o por seres que no entendíamos. Es así como empieza a surgir el pensamiento mágico en toda la humanidad, es decir, esa necesidad de crear algo que nos explique lo que no podemos entender lleva a la humanidad al siguiente paso, que es el de crear dioses. Y entonces se le atribuyen a estos dioses pues todas estas fenomenologías o todos estos fenómenos que ocurrían, los eclipses, el que subiera la marea, la erupción de los volcanes, el día y la noche, las estrellas, el movimiento de los astros, cuando llegaban a ver estrellas fugaces, etcétera, etcétera, etcétera. Pues todo esto se le empezó a dar ponderancia a dioses, y de esta manera podíamos explicarnos por qué ocurrían estas cosas, ¿no? Ya decíamos, bueno, pues ocurren por los dioses. Sin embargo, los primeros dioses eran unos dioses muy severos, eran dioses estrictos e incorrumpibles, y por ejemplo los griegos decían que las cosas ocurrían pues por la voluntad de los dioses, porque así los dioses lo habían querido, o así estaba estipulado, y pues no había manera de controlarlo. Y es así que los primeros dioses son dioses incorruptos, dioses muy, muy severos. Sin embargo, pues dentro de la naturaleza del ser humano está siempre esta necesidad, esta necesidad de poder controlar las situaciones, y además de poder controlarlas, de poder obtener un beneficio de ellas. Y es así que en todas las tradiciones, o en todas las religiones, o en todos los pensamientos mágicos del mundo, empiezan a surgir nuevos dioses, y empiezan a decaer estos dioses que eran muy severos y que eran los primigenios o los primeros dioses, ¿no? Esto ocurre en México también, por supuesto, y en México entonces se empiezan a crear unos dioses que fueran más humanos, unos dioses que tuvieran esta forma humana y que por lo tanto fueran más conmovibles y que pudiéramos tener un mayor contacto con ellos. Es así que surgen los primeros dioses antiguos, o aquellos dioses a los que nosotros pudiéramos comunicarnos con ellos. Entonces los dioses en México dejan de ser estos dioses incorruptibles, estos dioses sedientos de sangre, estos dioses inamovibles, como Garra Jaguar o Cabeza de Águila, o estos dioses, y ahora se convierten en dioses más humanos, en lo que llamaríamos en nuestra tradición, en la tradición mexicana, nuestros abuelos, o los abuelos de la raza mexicana, ¿no? Los primeros dioses, o los dioses que se llegan a crear, son no solamente dioses benevolentes o dioses permisibles, sino que también se convierten ahora en dioses humanos, dioses con facciones, con cuerpos humanoides, sin embargo, pues que tienen esta connotación divina, y que además pueden permitir pues la sanidad, la buena fortuna, la buena cosecha, la buena suerte. Se les puede pedir. Estos dioses son Oxomococ y Zipactonal. Estos abuelos o estos ancestros se convierten en esos dioses a los cuales nosotros podemos pedirles y controlarlos y obtener favores de ellos, ¿no? Entonces, evidentemente, pues con el surgimiento de estos dioses, pues también tendría que venir la manera de comunicarnos con ellos, o la manera en la que nosotros pudiéramos tener un acercamiento a ellos para poder controlarlos, o para poder obtener favores de ellos, y que además pues pudiéramos controlar las lluvias para las cosechas, o las épocas de sequía que fueran más cortas, o de todo este tipo de cuestiones. Sin embargo, pues no todos los humanos podían tener
la cualidad de comunicarse con estos dioses. Aunque aquí yo difiero un tanto porque a raíz de todo lo que he estudiado y de todo lo que he leído y de todo lo que he visto durante todos estos años que llevo haciendo este tipo de investigación y todo este tipo de prácticas mágicas, pues he descubierto que absolutamente todos nacemos con el don de la sanación o de la comunicación divina. Sin embargo, somos muy pocos los que decidimos desarrollar este punto o desarrollar este aspecto y pues entablar una comunicación con los seres elevados, ¿no? Pero pues absolutamente todos podríamos hacerlo. Sin embargo, en la antigüedad pues no se conocía mucho de esto y se creía que solamente algunas personas eran las que tenían este don, y estas personas pues eran las que tenían mayor comunicación con los dioses, o las que conocían más de ellos, o las que habían estudiado ese tipo de pensamiento mágico. Y es entonces que surge dentro de la tradición mexicana los llamados sacerdotes, y además se les da una ponderancia muy importante, muy digamos de primera orden, porque estas personas, es decir, los sacerdotes, son los que tendrían el papel de establecer una comunicación de los humanos hacia los dioses y perdón, y de la misma manera pues se convertirían ellos en las voces de los dioses para todos los humanos. Sin embargo, pues estas personas tenían que tener un amplio conocimiento de qué eran los dioses, cuál era cada uno de ellos, qué era lo que se tenía que hacer para poder estar en contacto con ellos o en una buena comunicación, y que además tenían que conocer cuáles eran los tipos de rituales que tenían que hacerse o cuáles eran las ofrendas que estos diferentes tipos de dioses solicitaban. Y es entonces cuando surge dentro de todo este pensamiento mágico, o dentro de todo este pensamiento que todavía no era mágico, se le consideraba un pensamiento divino, pero ahí surge la magia, ¿no? Es decir, esta comunicación, o estas personas, estos sacerdotes que podían comunicarse con los dioses, pues de alguna manera tenían esta magia, este don divino, o este don para poderse comunicar con esas entidades. Así pues, entonces se consideraría la magia como un poder divino. Desde luego, tendría que ser principalmente un poder divino que se ejercería sobre la salud, pues en aquella época, en el México antiguo, se llegaba a pensar que las enfermedades pues eran castigos divinos, ¿no? Y no solamente se pensaba eso en México, es decir, en la antigua Mesopotamia se creía que las enfermedades eran causadas por algunos demonios de baja jerarquía. Entonces lo que hacían en aquellas tierras o en Mesopotamia es que le colgaban a los niños un demonio más poderoso al cuello. El demonio más poderoso era el demonio Pazuzu, ¿no? Este demonio que es el protagonista en la película del Exorcista, que es el demonio del viento que baja de las montañas, pues él era el demonio más poderoso, y entonces se les ponía a los niños un pequeño Pazuzu al cuello para que los otros diablejos o los demonios de las enfermedades pues no pudieran entrar en ellos. Entonces de esta manera, pues también en México se creía que la enfermedad pues era un castigo divino. Entonces, de esta manera, el bien adorar a los dioses, o el una buena praxis en la adoración de los dioses, pues podía traernos como consecuencia salud, pero también una mala praxis o una mala adoración de los dioses, o un mal procedimiento en los rituales o en las ofrendas a los dioses, pues podría ser castigado con la enfermedad. Y es decir, la magia se consideraba sumamente importante en este aspecto, en el aspecto de la magia, en el aspecto de la salud, pues de la magia dependía a este punto toda la estructura social del pueblo mexicano. Es decir, sin salud pues no había una sociedad saludable, y pues la salud viene de una buena relación con los dioses. Entonces los pueblos que fueran más religiosos, o que tuvieran una mejor comunicación con los dioses, se convertían en los pueblos más sanos, y por supuesto los pueblos más sanos pues se convertían en aquellos pueblos con mejores guerreros y mejores pueblos conquistadores, ¿no? Entonces
Esto es algo muy importante porque ya no solamente se le está dando a la magia la ponderación de la comunicación divina, sino que ahora la magia o esta comunicación divina era la base de la estructura social de estos grupos. La salud se podía ver mellada, por supuesto, por la enfermedad, que como ya les dijimos era un castigo divino, pero también se podía ver un tanto alterada por ciertos tipos de magias o de praxis o de prácticas mágicas negativas, como la más adelante llamada brujería, que pues era hechicería a final de cuentas. Y bueno, pues la enfermedad venía o la gente se enfermaba por cometer faltas en las praxis, en las prácticas de estos rituales hacia los dioses. Y pues ya fuera no solamente en los rituales, sino también en la obra, en la manera en la que actuábamos o en la manera en la que le ofrendábamos cosas a los dioses. Entonces si nosotros lo hacíamos de una mala manera, pues ellos nos castigaban, y los dioses y sus ayudantes pues mandaban enfermedades al pueblo, ¿no? A las personas por no comportarse de una manera adecuada como los dioses lo querían, o no entregarles lo que ellos pedían en sus ofrendas, o por haber realizado los rituales de una mala manera. Pero además había enfermedades correspondientes para cada uno de los dioses, o más bien cada uno de los dioses podía entregar diferentes enfermedades a la humanidad, ¿no? Por ejemplo, Tlaloc se encargaba de todas las enfermedades que tuvieran que ver con la humedad, con el frío, es decir, las enfermedades respiratorias, las enfermedades que tuvieran que ver con la retención de líquidos, con las gripes, etcétera, etcétera, ¿no? Macuil era el encargado de las enfermedades de índole sexual, las enfermedades de transmisión sexual, o todas aquellas que se alojaran en los genitales de las personas tenían que ver con Macuil. Y Xochiquetzal, por ejemplo, pues era la deidad encargada de todas estas enfermedades virulentas, como las pestes, las plagas, todas las enfermedades que se transmitieran por medio de los virus eran por esta deidad. Así los dioses pues nos castigaban a los pueblos que tuvieran una mala praxis religiosa con ellas. Y esto ya era... ya hacía que la magia tuviera, además de esta ponderancia tan importante que se le había dado, pues que ya se dividiera en ciertos tipos de magias, porque ya había diferentes dioses a los cuales rendirle pues diferentes tributos o diferentes rituales o etcétera. Y por supuesto que se requería ahora de personas que pudieran curar esto, no solamente los sacerdotes que tenían esta comunicación divina, sino que ahora se requería de personas que tuvieran un amplio conocimiento de los dioses para que pudieran ayudarnos, ¿no? O que pudieran ayudar a las personas. Estos médicos o este tipo de medicina pues ya requería de especialistas que supieran identificar más o menos qué tipo de dios hubiera causado ese mal, y de esta manera buscar un tratamiento o saber qué es lo que se había hecho o se había dejado de hacer para molestar al dios que había mandado este mal. Así pues había varios especialistas que trataban pues las diferentes enfermedades de las personas, ¿no? Como las que acabamos de mencionar, pero además de ello pues empiezan a especializarse en las parteras, en los hueseros, en los sangrantes, en los picadores, etcétera, 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 ¿no? En todo este tipo de esta suerte de curanderos que vendrían más adelante. Sin embargo, esto se convierte en algo muy muy importante, porque ya se curaban o las personas se podían curar por fuerzas sobrenaturales, y también se enfermaban por fuerzas sobrenaturales, y entonces de esta manera se relegaba por completo al plano sobrenatural la medicina. Es decir, la medicina, la salud y la enfermedad ya no tenía nada que ver con la ciencia o con los curanderos o demás, sino que era totalmente relegado al plano sobrenatural o a la magia. Y entonces pues ya no solamente están estos sacerdotes que tenían la comunicación divina, sino que surgen los llamados Tzitl, o lo que son llamados los doctores, que además se convierten también en personas de suma importancia en los estratos de las sociedades antiguas mexicanas, porque ya no solamente están
los sacerdotes que tienen esta comunicación divina, sino que ahora también están los Tzitls que por medio de esta comunicación divina pues podían curar a las personas. Entonces se convierten en alguien pues muy importante porque mantenían la salud en las personas y llegaban a tener un amplio conocimiento de muchos temas. Es decir, para poderte convertir en un Tzitl tenías que conocer de herbolaria, de zoología, de botánica, de poderes curativos de los cristales, de aromaterapia, de muchos de los elementos, muchos conocimientos de los elementos que tenías a tu alrededor o a tu alcance para de esta manera poder curar a las personas. Y en muchos casos estos Tzitls o estos doctores recurrían a la adivinación para poder adivinar cuál era el tipo de enfermedad que tenías y entonces podían diagnosticarte de buena manera. ¿Y cómo recurrían a la adivinación? Bueno, pues por el uso de peyote, de hongos, de ciertas semillas, de la ayahuasca, estos elementos que te llevaban a estados alterados de la conciencia, donde podías viajar al plano de los muertos y así hablar con los ancestros, con tus ancestros o con los dioses, y te podían decir cuál era el diagnóstico y el tratamiento que había que darse para poder curar el mal que aquejaba a las personas que acudían a estos sacerdotes o a estos Tzitls. Al tener relegada a la enfermedad al origen divino, pues era común que muchas veces se creyera que las enfermedades eran causadas por malos espíritus o que se recurría a espíritus más poderosos que estos para curar el mal, ¿no? Como lo que les mencionaba de los antiguos demonios en Mesopotamia. Pero también se descubre que este mal, es decir, la enfermedad, no solamente viene de un castigo divino, sino que ahora podía venir también de hechizos o de los pues ahora llamados embrujamientos, que en aquella época pues no eran llamados embrujamientos porque ni siquiera se tenía el concepto de brujo o de bruja, sino que pues, eran curanderos o hechiceros, pero este tipo de magia o este tipo de magia que se hacía para enfermar, pues no eran más que los deseos hostiles de otras personas para poderle causar daño a otra persona. Es decir, se pensaba que si se deseaba intensamente o si se contrataba o se requerían de los servicios de un especialista que pudiera manejar este tipo de energías, pues podían hacer el mal a otras personas por medio de diferentes técnicas, ¿no? Es decir, se creía que la salud era una energía que fluía de manera divina de los dioses hacia cada persona. Entonces, si uno podía interferir en ese flujo energético, podía alterar las energías que iban para cada persona y entonces podías hacer que le fuera muy bien o que se enfermara, ¿no? Aunque bueno, entre las sociedades antiguas no existía un amplio abanico de enfermedades. Entre las enfermedades pues más comunes que había en aquella época, pues la más común era el mal de ojo, que era causada por la llamada mirada fuerte, o por aquellas personas que tenían la mirada fuerte, pues podían causarte el mal de ojo. Y enfermarte de aire o todas estas enfermedades que tenían que ver con el aire, pues decían que eran provenientes del aire de muerto o del suspiro del muerto, ¿no? Cuando pasaba cerca de los cadáveres, pues se decía que el aire de estos muertos te podía enfermar, o lo que eran los llamados malos aires. También se creía que la lluvia, el frío o la basura podían contener estos malos aires, pero incluso se pensaba que el estar cerca de una persona que tuviera una herida grave en el cuerpo, es decir, que tuviera la carne abierta y que por ahí pudieran salir restos de su espíritu o de su energía, pues podía pegársete, ¿no? O al pasar cerca de los cadáveres, pues te contagiaba del aire de difunto o de la cosa mala que ensuciaba el alma, ¿no? El estar enfermo, incluso de espanto, pues era el tener enferma esta alma. En la antigüedad se creía que todos nacíamos con un escudo energético que estaba perfectamente pulcro, que estaba muy limpio, que era totalmente brillante, y con el paso del tiempo y mediante las malas prácticas de los rituales hacia los dioses o con nuestras malas acciones, pues se iba ensuciando este espíritu, y pues para poder tener un reequilibrio o una reconexión con los dioses había que tener limpio este
este espíritu, ¿no? Este espectro brillante que los teníamos, y es así pues como llegamos a las limpias. Las limpias, como su nombre lo indica, pues es eso, una limpia. La limpia es un proceso físico que se hace en el cuerpo lógico, es decir, se utilizan ciertos elementos físicos en el cuerpo físico de la persona para poder desprenderle o limpiarle todas estas larvas energéticas, todos estos males que se fueran pegando, y de esta manera poder reequilibrar las energías del cuerpo. Sin embargo, pues aquí pasaba algo muy importante, porque todas las energías que se le llegaban a quitar a una persona, o ese mal que se le quitaba a esta persona, pues tenía que ir a algún lugar, ¿no? Y surge entonces este tipo de personas que tenían los conocimientos para poder hacer las limpias de las personas y no quedarse con ese mal, ¿no? Las limpias son algo tan importante que han sobrevivido el paso del tiempo, ¿no? Las limpias han comprobado ser eficientes para curarnos, y tiene tal impacto en nuestro espíritu que no ha importado cuántos años han pasado ni cuántas religiones las han prohibido. En la actualidad las limpias se siguen practicando de manera pues cotidiana, ¿no? Yo no conozco a nadie que no se haya limpiado con un huevo, o que no se haya puesto las ramas de pirul o de ruda en los oídos antes de entrar, o a la altura de las sienes antes de entrar a un panteón, o que haya recurrido a todo este tipo de limpias para poder equilibrarse y despojarse de estas malas energías. Las limpias se llegan a basar en múltiples elementos para poderlas realizar, ¿no? En la antigüedad solamente se limpiaba por medio de agua, por medio de fuego, por medio de animal o por medio de humo. Es decir, por medio de animal se limpiaban con un huevo, y el huevo se tenía que aventar a un río o a una laguna para que se fuera pudriendo, y con este también se pudriera el mal. Con animal, pues te limpiaban con un animal, que es lo que actualmente se hace con una gallina o con un pollón. Se limpia a la persona, el mal pasa a la persona, y el mal pasa de la persona al animal, y este animal tiene que ser sacrificado inmediatamente para que el mal quede encerrado dentro de este animal, y conforme se va pudriendo pues vaya muriendo el mal. Y por medio de las ramas pues se daban estos golpes con ciertas ramas que tenían ciertos poderes curativos para poder desprender a la persona, o el fuego pues hacía que este choque de temperaturas alejara a esta larva astral de tu cuerpo y se despegara el mal. Con saumerios pues se hacía con hierbas que tenían diferentes olores, algunos muy penetrantes, otros muy suaves, dependiendo de la entidad que tuvieras, para poder despegarla y así poder mantener limpio otra vez tu cuerpo, ¿no? Pues esta energía que tenía que estar muy, muy limpia para poder tener esta comunicación. Esta limpia, pues es un proceso donde el llamado paciente o la persona que estaba sucia o con su energía sucia se entregaba totalmente a manos del ahora llamado curandero o chamán, y pues entraba en un trance que comenzaba a limpiar el espíritu para poder regresarle toda su pureza y que estuvieras nuevamente equilibrado con esta energía. Pero como les decía, pues tenían que tener la capacidad de poder limpiar el mal sin que ellos se lo quedaran. Sí, por eso lo transferían a otro objeto como el huevo, o que el animal se quedaran con este mal, para que pues la persona no se quedara con él, ¿no? Y dentro de las limpias, pues como les decía, en la antigüedad solamente había esas, pero pues ahora ya hay muchísimas. Hay con huevo, hay con rama, con gallina, con fuego, con cristales, en cascada, los baños, los saumerios, los rompimientos. Es decir, ya hay muchísimas limpias y todas tienen un fundamento pues bastante sólido, ¿no? Sin embargo, ahora que se tenía el amplio conocimiento de cómo manejar las energías para poder sanar, se llega a descubrir también cómo manejar las energías para enfermar. Así como la medicina y la salud en toda esta cosmogonía queda relegado totalmente al plano espiritual, pues el plano espiritual y plano divino netamente, también la enfermedad, no solamente la salud sino también la enfermedad, dependería de todo este plano espiritual y divino. Desde la perspectiva de esta magia existente, pues empieza a existir la magia buena y la magia mala. La magia buena se utiliza para sanar y la magia mala se utiliza para enfermar, y se podía enfermar por medio de encantamientos o por medio de esta manipulación
canalización de energías, pidiendo a los espíritus del viento, ofreciéndoles ofrendas cuantiosas para que pudieran hacer lo que nosotros deseábamos. Y para la curación pues se recurría a las limpias, a la succión, al rociado, es decir, la succión o el punzamiento es cuando estos curanderos te identificaban en qué parte de tu cuerpo estaba el mal y te punzaban para que sangraras y succionaban esta sangre y la escupían al suelo para que regresara el mal a la tierra. El rociado pues te rociaban después de que pasabas algunas horas cerca de una fogata, te rociaban con una bebida alcohólica, con una bebida que estuviera en fermentación para que estuviera muy fresca y este choque de temperaturas hiciera que se despegara de ti la enfermedad, ¿no? Pero también estaba la transferencia, es decir, en la magia mala, esto del objeto contacto, que te daban un objeto maldito o un objeto que tenía esta carga energética y tú al tocarla pues se te pasaba a ti, como ocurría con la gallina cuando te hacían una limpia, o también por medio de la ingesta, cuando te daban a comer algo para que te enfermaras y de esta manera podían controlar tu salud. Así pues, una vez que estabas enfermo, como les decía, pues el diagnóstico no podía ser realizado por cualquier persona, debía de ser un especialista en el tema que supiera qué dios era el que estaba causando los pesares de las personas y adivinar qué fue lo que se hizo o lo que se dejó de hacer para causar este mal, y asimismo pues también saber a quién pedirle por la sanación y por un buen tratamiento para que sanara, ¿no? Esta suerte de brujos o de chamanes, magos, sacerdotes, curanderos, etcétera, tenían el don de poder curar y pues lo hacían por medio de la práctica, es decir, lo hacían una y otra vez hasta que llegaban a perfeccionarlo, o como lo había dicho el gran científico desaparecido hace poco tiempo, Jacobo Greenberg, se trataba de psicólogos autóctonos que podían sanar las energías basándose en los conocimientos previos de todos los elementos que tenían cerca para poder curar la mente, que la mente era la responsable de todos estos males, ¿no? Desde luego esto pues los llevaba a tener un amplio conocimiento de las plantas, el tratamiento que se daba con ellas, de la botánica, de la herbolaria, de la aromaterapia, como les digo, de la zoología, para conocer qué partes de qué animales podían ayudarnos, como la grasa de coyote, el caldo de tlacuache o todas estas medicinas antiguas que son hartamente conocidas todavía en los pueblos de México, para así poder curarlos. Y entonces es así como vemos que la magia está amplia y estrictamente ligada a la salud y a la vida de los mexicanos y viceversa, pues la magia cura todo y la magia puede enfermar. Entonces en el pensamiento mágico prehispánico no podía existir una sin la otra, es decir, no podía haber salud si no existía la magia, porque la magia o esta comunicación divina pues era lo que nos traía nuestra sanidad. Y bueno, para todo esto existe un gran abanico de personajes que tienen que ver con la magia mexicana. Empecemos con los chamanes, que el chamán, como su nombre lo indica, es aquel que practica el chamanismo, y muy al contrario de lo que se piensa, la palabra chamán no es mexicana. La palabra chamán es una palabra que significa el que todo lo sabe y viene de los grupos étnicos de Siberia, de los grupos tungstenos, es una palabra rusa. El chamán es aquel que puede modificar la realidad o la percepción y cura por medio de la comunicación con nuestros ancestros y los espíritus. Es un adivino que permite saber qué es lo que está mal en las personas. Entonces el papel del chamán es muy importante, porque para ser chamán se tenía que heredar el conocimiento y se prepara durante mucho tiempo restaurando la armonía entre el hombre y la deidad. Es decir, el chamán es un curandero del espíritu. El chamán se encargaba únicamente de que el ser humano tuviera una buena comunicación con los dioses y que los dioses tuvieran una buena comunicación con él. Él se encargaba de que hubiera una buena armonía en todo esto, y para que esto ocurriera, pues él tenía que saber todo este tipo de rituales, de ofrendas, de procedimientos que se tenían que seguir con cada uno de los dioses. Después tenemos al nahual. El nahual, que es una palabra derivada de nahuali,
derivada de nahuali, que significa el que está oculto, el disfrazado, el que se esconde. Este personaje, o el nahual, se refiere a un personaje sumamente mágico. Es una persona, o es un mago que ha obtenido sus poderes por medio de la herencia o del conocimiento de sus ancestros, y su principal característica es la metamorfosis. Se creía en la antigüedad que solamente se podía convertir en animal, pero más adelante en el libro Historia General de las Indias Occidentales de Antonio Herrera, un libro de 1622, se habla de que estos seres, los nahuales, también podían convertirse no solamente en animales, sino también en cosas como en piedras, en lluvia, en relámpagos, en agua de un río, agua corriente, etcétera, 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 ¿no? Pero bueno, como les decía, el nahual pues es una persona que se transforma en un animal o en otro elemento, y son criaturas metamórficas que lo logran por medio de las artes mágicas o por medio de poderes divinos, como un regalo otorgado por los dioses. Como les decía, se puede convertir incluso hasta en fuego, y esto es importante dentro de estos personajes o de estos actores de la magia mexicana, porque es la primera unión que existe entre la divinidad y la brujería o la magia, que a lo que se les llamaría los cambiaformas. Y muy similares a estos nos encontramos después con los tonas. Los tonas son los animales protectores o los espíritus guardianes, y estos están vinculados a las personas desde el momento en que nacen. En la antigüedad se creía en una dualidad entre el ser humano y la naturaleza, y entonces así el hombre podía adoptar características de animales con los que había un vínculo espiritual. Este animal con el que tú tenías este vínculo espiritual se llamaba tona, y todos tenemos un tona, y llegaba a nosotros pues recién que nacía una persona, ¿no? Con nuestro nacimiento llega nuestro animal. En la antigüedad, bueno, en el México antiguo, cuando nacía una persona, se tiraba una alfombra de cal en la entrada y abajo de todas las ventanas. Podía ser de cal o podía ser una harina de maíz molido que se ponía ahí al final del día, y entonces después de que nacía el bebé se iban a dormir, y a las primeras horas de la mañana el señor de la casa se despertaba y veía qué huellas había de qué animal en toda la casa, ¿no? O en estos tapetes que ponían de cal o de harina de maíz, y entonces pues ya decían que el animal que hubiera entrado a la casa era el tona de las personas. Podía ser un jaguar, un xolo, una iguana, un quetzal, una gallina, es decir, el primer animal que entrara a la casa de un recién nacido se convertía en el tona de esa persona, y después se decía que la persona podía tener características de ese animal, como decían, no, pues es que fulanito tiene mirada de águila, o perenganito tiene la persistencia de un xolo, o perenganito tiene la fuerza del jaguar, o etcétera, 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 ¿no? Y después de esto, es decir, de los tonas, pasamos entonces a lo que serían los hechiceros, o los mal llamados hasta entonces, aunque después sí les corresponde el nombre, brujas o brujos, perdón. Y bueno, pues empezaremos definiendo a la bruja o al brujo como aquel hombre o mujer que hace brujería, en este caso magia, ¿no? A la persona que hace magia, o que podía tener un contacto divino. Pero bueno, es importante recalcar que no es sino hasta después de la conquista que se le da esta connotación peyorativa, y eso por la imposición pues de una nueva religión que debía de destruir a las religiones anteriores. Pero dentro del abanico, o del amplio abanico de las brujas en México, pues existen las brujas buenas y las brujas malas y perversas. En México existen más de 40 tipos de brujas, es decir, hay muchos tipos de brujas. Las brujas que se hacen bolas de fuego, las brujas que son curanderas, las brujas que adivinan, y por supuesto las perversas y tan temidas tlaltepuchis, quienes son estas brujas que llegaban a juntar elementos como el agave, el capulín, el copán o el suapatli, y las prendían y caminaban sobre este fuego, y entonces pues se acercaban
a este fuego y se arrancaban las piernas y salían volando como guajolotes por la ventana de las casas. Tenían que poner hojas de elote, hojas de maíz en los techos de las casas para que cuando salieran volando las recogieran y las usaran como plumas. Y una vez que tenían estas plumas y que ya se habían quitado las piernas y las habían dejado en un lugar cerca de un lugar caliente, que debían de estar así para que no se echaran a perder, pues iban a las casas a las que convertidas en guajolotes, iban a las casas donde estaban estos niños a los que iban a atacar, generalmente niños recién nacidos, pero pues eran muy temidas, y por supuesto había la contramagia y este tipo de elementos que podían servir para protegerse de este tipo de brujas. Después de las brujas nos encontramos con las tepas, y las tepas son un tipo de ayudantes de brujas, digamos que son los aprendices de todos estos grandes saberes, y por eso hay que tener mucho cuidado cuando se acude a una bruja o a un brujo. Hay que tener mucho cuidado de no acudir a una tepa, porque la tepa puede no hacer el trabajo de manera adecuada, o porque no conoce también todos los procedimientos como los conoce un brujo, porque apenas está en entrenamiento, digámoslo así. También se les conocía como las hijas del maíz, que también llegaron a ser considerados seres elementales de cabellos dorados como el maíz. Y estas personas o estas tepas tenían el poder de curar a las personas o también de enfermarte. Cuando las tepas se te pegaban o cuando las tepas hacían un mal trabajo, este trabajo se limpiaba o te podías quitar a la tepa utilizando una mezcla de mezcal con hierbas. Se mezclaba esto y con esto ya podías desprenderte del mal que hicieran o deshacer un mal trabajo que hubieran hecho. Y después de las tepas, que podrían considerarse como los fantasmas o los aprendices de las brujas, pues están los curanderos. Y digamos que los curanderos son el siguiente paso de los chamanes, ¿no? Sería lo que sigue. Los curanderos es como se les denominaba a las personas que podían curar, de ahí su nombre. Y bueno, como de ahí venía su nombre, pues ya después, más adelante, se les fue asociando con otros nombres de acuerdo a su práctica, como hierberos, como chamanes, como graniceros, etcétera, etcétera, ¿no? La gran diferencia que tenían los curanderos con los chamanes, es que estos podían atender problemas tanto de salud física como también de salud espiritual. Es decir, hacían el trabajo del chamán, pero ahora también podían curar de una manera física. Podían ser seres de luz, pero también podían ser seres de sombra que utilizaban la herbolaria como una práctica religiosa. Los curanderos son, como les decía, el siguiente paso, el paso evolutivo que vendría después del chamanismo. Pues no solamente se centraban en el mundo espiritual, sino que también incorporaban ahora a sus conocimientos el cuerpo físico de las personas y cómo curarlos. Y más adelante, ya con la llegada de los españoles, es decir, ya después de la conquista, nos encontramos con los diableros, y los diableros son un personaje muy particular, tal como su nombre lo indica. Pues son estas personas capaces de conjurar o de llamar a diablos. Los diablos, por supuesto, con la connotación que los españoles traen de ella, no como los seres del inframundo, sino como los diablos. Y evidentemente este tipo de oficios surgen, como les decía, después de la conquista, cuando en el proceso de evangelización de la religión católica, pues traen a sus diablos a las religiones prehispánicas, y su instrumento de trabajo pues ya no son solamente los espíritus buenos, sino o espíritus malos, sino que ellos se tratan o ellos se concentran estrictamente o puramente en llamar a los diablos, y convocan al diablo para que cumpla con sus propósitos, pero no siempre son propósitos negativos. Es decir, a veces son llamados para curar o para causar efectos nobles en las otras personas. Nada que ver con los satanistas o con las personas que rinden culto al diablo, que le rinden culto a Satanás. Los diableros invocan a las entidades del bajo astral, a los diablos, o a lo que serían en la época prehispánica, lo que serían llamados los dioses o los seres del inframundo. Y después de ellos pues están los limpiadores, que estos son los seres que saben realizar las limpias espirituales con hierba, con huevo, con gallina, con humo, con fuego, con la luna,
higiena, con los baños, etcétera, etcétera, etcétera. Y son personas con amplios conocimientos y además con conocimientos milenarios que les permitían limpiar a todas estas personas sin ensuciarse, es decir, podían quitar el mal de las personas sin quedárselo ellos impregnados o sin quedarse ellos con este mal, ¿no? Y es tan importante el desarrollo de todos estos personajes dentro de la escena de la magia mexicana que hay curanderos tan famosos como Pachita, esta mujer de nombre Bárbara Guerrero, que era una curandera que hacía cirugías esotéricas, ¿no? Pero no lo hacía ella decía que entraba el cuerpo de Cuauhtémoc, de nuestro antiguo Tlatoani, y él era quien le decía cómo hacer este tipo de prácticas, y llegó a ser tan importante que Jodorowsky escribió, Jodorowsky fue tratado por Pachita, y él escribió que si se trataba de magia o de ilusión o de sugestión, era la mejor magia que él había visto, porque a partir de ahí jamás volvió a tener los dolores de hígado que sufría, que eran dolores muy severos. O nos encontramos también con María Sabina, la reina de los hongos, la diosa de los hongos, que es esta mujer que podía viajar entre el mundo de los vivos y de los muertos para conocer el futuro de las personas o para diagnosticar los males de las personas, y que además los podía curar también porque los dioses del inframundo o sus antepasados pues le decían cuál era el mal y cómo tratarlo. Está el caso del niño Fidencio, que le curó la lepra al presidente Echeverría, y así el caso de Doneto, o el caso de Jacobo Greenberg, que los trató tuvo una muy estrecha relación con Pachita y llegó a escribir mucho acerca de su vida, y ellos decían que todo, absolutamente todo lo que vemos, lo que sentimos, lo que existe, material o inmaterial, estaba formado por una red neuronal de la cual nosotros teníamos el poder. Entonces la enfermedad y el mal formaban parte de esta red, y por medio de comunicación neuronal asertiva pues nosotros podíamos eliminar estos males o eliminar estas enfermedades de nuestros cuerpos. Y bueno, pues hasta aquí hemos visto cómo la magia prehispánica, es decir, la magia mexicana hasta antes de la conquista, es la visión de esta magia prehispánica, la unión de lo natural con lo divino por medio de dioses creados, de dioses que nosotros creamos para poder tener una mejor comunicación con ellos, porque debían de ser conmovibles, y pues que de esta manera pudiéramos acercarnos a ellos por medio de rituales, de adoración. Después esto se vincula a la salud con lo divino, y los que llevaban la salud pues eran personas que lograban tener contacto con lo divino, y así surge como una figura importante el curandero, el chamán, toda esta suerte de personajes de las que acabamos de hablar. Pero bueno, pues el chamán, como decíamos, es el curandero del espíritu, y el curandero para el cuerpo y el espíritu, y la magia pues es más evolucionado, es decir, empieza a surgir más adelante. Sin embargo, pues surge la magia buena, la magia mala. Sin embargo, pues la magia prehispánica se convierte en algo sumamente importante para las estructuras sociales de los pueblos antiguos mexicanos. Como les decía, mientras que un pueblo fuera más religioso o más creyente en la magia, pues era un pueblo más fuerte porque era un pueblo que tenía más salud. Y un pueblo que fuera saludable era un pueblo que producía buenos guerreros, y un pueblo con buenos guerreros era un pueblo que podía conquistar absolutamente lo que quisiera. No es casualidad así que los mayas tuvieran muchos templos gigantescos para los dioses, que ofrecieran tributos de sangre grandísimos, que arrojaran miles de cuerpos a Sequelcán, es decir, que se le rindiera muchísimo tributo a los dioses para que fueran los pueblos más fuertes, más poderosos, y los pueblos pues más conquistadores. Pero todo esto quedaría relegado con la conquista, ya que la conquista no viene, es decir, los españoles no vienen solos, sino que traen a esta religión. Todo esto acabaría con la llegada de los españoles y de sus ideologías y de sus religiones, pues desde el surgimiento del cristianismo, toda esta ideología fue relegada y además fue satanizada por la iglesia, es decir, la magia
o la comunicación con lo divino, que antes era algo sumamente importante, ahora se convierte en algo subversivo y pasa de ser pues algo que, además de ser permitido, era algo que solamente las personas muy importantes podían realizar, pues ahora se convierte en algo prohibido, en un símbolo de rebelión que nadie podía practicar, y la iglesia ahora instaura la idea del milagro, es decir, las cosas ya no suceden porque nosotros les pidamos a los dioses, sino que ahora las cosas suceden porque pues, a Dios se le dio la gana concedernos el milagro de que ocurriera, y entonces teníamos que agradecerle a Dios el que estuviera bien con nosotros, pero pues teníamos que hacer lo mismo, cierto tipo de rituales, comportarnos de cierta manera, ciertos tipos de ofrendas, etcétera, 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 ¿no? Pero ellos llegan con la idea del milagro, que es creado por la interpretación de un Dios, no de la magia, sino que ahora es un poder divino, no mágico, sino divino celestial. La magia ahora se convierte en un movimiento, como les decía, subversivo y además pagano, y la iglesia pues se sirve de ello y utiliza ciertos elementos paganos para vestir y crear a su diablo. Es decir, no es de extrañarnos, ni es casualidad tampoco que el diablo católico, esta persona roja con cuernos, con patas de animal y con muy buen cuerpo, sea exactamente igual al dios de la naturaleza, al dios Cernunnos de los celtas. El dios Cernunnos era una persona fornida, con astas de venado, con patas de animal, pero era un dios al que se le rendía tributo, pues para poder convertirlo en algo malo tenían que satanizarlo, y así es que en este proceso de evangelización mundial las religiones católicas y cristianas tratan de satanizar todos los dioses que no les convenían a ellos, o que no eran que no pertenecían a su religión. De esta manera empiezan a satanizar todas las religiones antiguas y por supuesto todas las creencias religiosas mexicanas. Así pues, esta forma de rebelión, esta magia sigue creciendo, es decir, la magia sobrevive y lucha y no se une con estas nuevas religiones, pero sigue creciendo a la sombra del cristianismo que llega, o del catolicismo que llega a imponer y a destruir las bases de una sociedad mágica, y la reemplazan ahora por una sociedad adoctrinada por medio de una religión impuesta, que ya que veía pues que el beneficio de unas cuantas, no veía más que el beneficio de unas cuantas personas, y entonces así las prácticas mágicas que antiguamente eran divinas y que eran pues la comunicación con los dioses, ahora se convierten en algo malo y se convierten en brujería. Y el concepto de brujería, o es decir, lo que se le viene a dar como brujería, pues a final de cuentas se les llega a voltear un tanto a los españoles, porque tanto brujería como religión tienen en común un elemento que es la magia, es decir, todas las religiones tienen su origen en el pensamiento mágico de los seres humanos, pues buscan el anhelo de comprender qué está más allá de los sentidos, qué es eso que no entendemos. Bueno, pues la brujería es un conjunto de prácticas mágicas de la antigüedad que fueron sobreviviendo y cambiando con el paso del tiempo y a la sombra del cristianismo, como les mencionaba. Bueno, pues las religiones hacen exactamente lo mismo, nada más que no lo hacen a la sombra del cristianismo o del catolicismo, porque son estas religiones las que llegan a imponerse. Estas mismas religiones, tanto la católica como el cristianismo, empiezan o fueron adaptándose y trayendo cosas de las religiones paganas a su propia religión, para así lograr un enriquecimiento y una fusión de la magia y de la religión, que esta fusión no es mala, es decir, no solamente, no es que haga no es que condene y que haga desaparecer al pensamiento mágico antiguo, sino que pues lo enriquece, enriquece a ambas corrientes, tanto a la religión como al pensamiento mágico, ya que de alguna manera pues se le pone rostro a estos seres divinos con todos estos santos y se materializa la voluntad divina en los milagros. Entonces pues saben enriquecerse una de la otra, es decir, la religión sabe enriquecerse del pensamiento mágico mexicano, y el pensamiento mágico mexicano sabe enriquecerse de las nuevas ideas que trae la religión. Y en esta fusión o en este sincretismo, pues no, como les decía, no es malo, porque de él surgen corrientes o una nueva cultura de la magia, en donde la ideología mexicana, esta magia que prácticamente ha desaparecido o prácticamente desaparece
porque los dioses ahora son reemplazados por vírgenes, por los santos, surgen los cristos, surgen los dioses divinos, desaparecen los dioses divinos que son reemplazados por cristos, y los seres divinos del inframundo pues ahora desaparecerán y serán convertidos en demonios por estos diablos creados a partir de la imagen de los antiguos dioses paganos, para pues así de esta manera poder satanizar todo lo bueno del pensamiento mágico prehispánico, es decir, todo lo bueno que tenía la magia mexicana o el pensamiento mágico mexicano, pues ahora es subversivo y satanizado, y por lo tanto pues es malo. Pero yo me atrevo a decir que tanto brujería como religión tienen en común a la magia, que es tan certera para mí esta aseveración de que la brujería y la religión comparten como elemento común la magia, que ambas corrientes se basan en lo mismo. Es decir, el catolicismo repite una y otra vez un rito que es pagano, pero ahora lo hace pues de manera permitida o aprobada y religiosamente permitido. Vamos a repasar uno de los rituales más prohibidos y más importantes del catolicismo y del cristianismo, y vamos a compararlo. Por ejemplo, vamos a hablar del ritual del exorcismo. Para hacer un exorcismo, el sacerdote que realiza el exorcismo, es decir, el exorcista, debe de prepararse muchos años para saber a qué es a lo que se está enfrentando. Utiliza ciertos rezos específicos, ciertos objetos benditos, y a final de cuentas se le hace una petición a un ser divino superior para que éste nos ayude. Bueno, pues ¿qué es lo que pasa en un ritual de brujería o en un ritual pagano? Bueno, pues se hacen cierto tipo de rezos. El chamán o el brujo debe de prepararse mucho tiempo para saber qué es lo que está haciendo. Utiliza ciertos objetos mágicos o benditos o consagrados, ciertas oraciones y peticiones para que un ser divino superior nos ayude. Entonces, como lo estamos viendo, un ritual del exorcismo es un ritual de brujería permitido por la iglesia y practicado por el clero. Tanto debía de prepararse el chamán como el sacerdote debe de estudiar para ser exorcista. El exorcista pide a vírgenes y santos permitidos y usa objetos santos y le reza a oraciones de un misal, como la bruja o el brujo pues reza de antiguos libros de saberes ocultos, le pide a ciertas deidades, a ciertas divinidades de la naturaleza o etcétera, para poder lograr esta intercesión divina. Entonces, tanto religión como brujería se basan de ciertos elementos, solo que pues unos lo conocen como rituales romanos y los otros como rituales paganos, ¿no? Pero no solamente terminaría ahí, sino que la magia mexicana quedaría no solamente enriquecida y casi olvidada por la llegada de estas religiones católicas o cristianas. Con la llegada del Imperio Español por el puerto de Veracruz, es decir, cuando los españoles llegan a conquistarnos, no solamente llegan los españoles y no solamente llegan con religiones y con costumbres nuevas, sino que traen esclavos, y estos esclavos traían religiones e ideologías y pensamientos muy ancestrales que venían con ellos. Ante la llegada de estas nuevas culturas congolesas, bantúes, cubanas, etcétera, religiones como el palo mayombe llega a México. Los los cubanos traerían la santería, los bantúes traerían esto del palo mayombe, los españoles traerían con sus ayudantes gitanos todas estas gitanerías, y así empieza a haber una nueva fusión, un enriquecimiento de la magia mexicana, pero hasta este punto lo que se había permanecido como magia mexicana deja de serlo para convertirse en un gran arcoíris de magias mezcladas y de ideologías enriquecidas: el palo bantú, la santería cubana, la gitanería española, el milagro católico, esta influencia del tarot afrancesado, las adivinaciones de los turcos, también los dijins asiáticos. Es decir, se hacen presentes muchos otros pensamientos mágicos en esta fusión cultural que enriquecerían el pensamiento mexicano actual, pero harían que prácticamente se olvidara
el pensamiento mágico prehispánico. Es decir, en la actualidad a alguien se le cae un vaso o escuchan un relámpago fuerte o escuchan un sonido fuerte y dices, ¡ay, Dios mío! ¿No? Ya no es como que se te caiga un vaso y nadie dice, ¡ay, Mictlaltecutli mía! ¿No? O ¡ay, Santo Tlaloc! No. Es decir, el pensamiento mágico mexicano ha sido prácticamente olvidado y ha sido superpuesta esta suerte de nuevas religiones que crean este sincretismo y que crean un nuevo pensamiento dentro de la magia mexicana. Y como les decía, no es malo, sin embargo, la magia prehispánica pues ha quedado relegada y el pensamiento mágico mexicano ha quedado enriquecido. Es decir, no necesitamos ir a Cuba para encontrarnos con santeros, no necesitamos ir al Congo para encontrarnos con todas estas religiones negras, con el palo mayombe, no necesitamos ir a Francia que nos lean el tarot. Aquí en México nos basta y nos sobra para todo esto, pues de toda esta fusión cultural viene que pues evidentemente cada religión o cada creencia espiritual traía consigo sus métodos de sanación, sus métodos de adivinación, sus métodos de contactarse con los dioses divinos, y así surgen pues todas las mancias, ¿no? Los españoles con la lectura de las cartas, los franceses con la lectura del tarot, los africanos con la lectura de los caracoles, los cubanos con la lectura de las conchas de coco, la lectura del café, de los chamalongos, la ingesta de los hongos, las raíces, los baños, las limpias, los rompimientos, etcétera, 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 etcétera. Y bueno, pues es así como la magia mexicana pues ha quedado prácticamente olvidada. Sin embargo, no toda la magia mexicana, sino la magia prehispánica. En la actualidad, pues la magia mexicana se ve enriquecida con todas estas mancias y con todas estas religiones que vienen, pues que llegaron y que pues llegaron para quedarse y que el mexicano pues no ha hecho más que enriquecerlas. Pues esto es todo por el programa del día de hoy, en el podcast de hoy, lo que pretende ser un recorrido por la magia mexicana. Muchísimas gracias por haber acompañado a la Cabra Negra en esta entrega. El siguiente podcast hablaremos de la redefinición de la vampira en la literatura, es decir, cómo vamos a redefinir a la mujer vampira en la literatura universal. Hablaremos un poco del romanticismo negro, de todas estas historias y de cómo se ha erotizado y castrado el pensamiento o la figura de la vampira, el arquetipo de la vampira en la actualidad. Bueno, cómo es que ha llegado a lo que es ahora, pero haremos igual un recorrido histórico desde las primeras novelas en las que se hablaba de vampiras. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ojalá les haya gustado este podcast. De este vamos a hacer muchos más y gracias por haber acompañado a la Cabra Negra en esta noche. Por esta noche la Cabra Negra vuelve a su caverna perdida en el bosque y no saldrá sino hasta que un nuevo aquelarre sea necesario. Y entonces emitirá nuevamente su llamado para que la celebración comience. Hasta entonces, macabras lunas.